¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta sesión número 6 de nuestro curso El Giro Solidario, Voces contra el Genocidio en Gaza. Ya está aquí nuestra querida colega y amiga, la doctora Márgara Millán, que quiero presentarle al doctor Ignacio Álvarez Osorio como co-coordinadora de aquí de este curso y de nuestro libro que vamos a hacer hacia el final del otro año. Doctora Millán, muy buenos días. Espero que esté Buenos días, bien. Moisés. Mucho gusto, Ignacio. Bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias, querida Margara. Y bueno, sin más, me voy a permitir antes de darle la palabra al doctor Álvarez Osorio, que es un gran amigo, colega, sumamente solidario, pero que llevamos muchos años de trabajar juntos con diferentes proyectos en la Complutense, en la UNAM, ahora también algunos proyectos que tiene acá en México con la colección Historias Mínimas. En fin, es realmente para mí un agasajo y un placer, un privilegio poder contar con la presencia del doctor Álvarez Osorio. El doctor Ignacio Álvarez Osorio Alvariño es doctor en Filología Árabe por la UAM y tiene un magíster en Relaciones Internacionales por la Fundación Ortega y Gasset. Entre 1999 y 2019 fue profesor de estudios árabes islámicos en la Universidad de Alicante, donde dirigió el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, y también realizó una estancia de investigación como Visiting Scholar en la Universidad de California. También ha sido coordinador de Oriente Medio y Norte de África en el Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, y desde 2014 ha sido miembro de la Junta Directiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Él es analista político habitual, tiene participaciones en múltiples medios de comunicación, tanto de España como de otras partes. Particularmente ha salido columnas en El País, El Periódico, El Correo, entre muchas otras formas de comunicación en radio y televisión. Sus principales líneas de investigación son historia y política contemporánea de países de Oriente Medio, desarrollo de la sociedad civil árabe, movimientos y discursos de Islam político y transformaciones sociopolíticas en Oriente Medio. Algunos de sus libros son, por ejemplo, Siria, Revolución y Sectarismo y Yihad, esto en el año 2016. Y bueno, últimamente hemos publicado junto con la doctora Ichazo Mendezábal el libro de los países árabes del Consejo de Cooperación del Golfo y la cuestión palestina como uno de los últimos libros, uno de los últimos lanzamientos que ya está circulando también por acá. Y hay muchas otras cosas que decir, pero ya no las voy a decir porque el doctor tiene muchas otras cosas. Mi mejor preferiría que darle la palabra para que nos diserte su presentación. Querido doctor, muchas gracias, Nacho, por estar aquí. Tienes la palabra y adelante, por favor. Bueno, un placer sin duda, Moisés. Muchas gracias por la invitación. También a la profesora Márgara Millán, ¿no? Por esta invitación a estar esta tarde aquí en España, allá es por la mañana, con vosotros en este seminario que yo creo que es extraordinariamente necesario frente a aquellos intentos de acallar la voz, ¿no? Y la tragedia palestina, pues son muy necesarios, ¿no? Estos espacios donde podemos debatir, donde podemos hablar, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo sobre el terreno. Y precisamente a ello me voy a referir en mi intervención, que ha registrado algún cambio respecto a lo que era el título original, vinculándolo efectivamente al ascenso de los movimientos radicales y del sionismo religioso con la situación que estamos viviendo hoy en día en la Franja de Gaza. Am, Como ha dicho Moisés, nos conocemos hace mucho tiempo, nos conocimos creo yo en el Colmex, eh, en una invitación, ¿no? De nuestro querido amigo el profesor Luis Mesa, y desde entonces pues hemos mantenido una relación bastante estrecha, hemos colaborado en muchos proyectos y seguro que nos quedan muchos más en los que colaborar de cara a un futuro. El último al que ha hecho referencia es precisamente un libro que hemos publicado que se llama La península arábiga ante la cuestión palestina,
además de la península arábiga e Irán, ¿no? Para meter un actor clave sin el cual no se puede entender, ¿no? La posición de los países del Golfo, pues también Moisés se prestó a colaborar con nosotros en este proyecto escribiendo el artículo sobre la posición de Irán ante la cuestión palestina. Ese es el libro más reciente que hemos publicado, que hemos presentado recientemente en Madrid en la en la Casa Árabe, y presentaremos justo la próxima semana en Granada en la Fundación Euroárabe. ¿Mm? Es decir, que seguimos en marcha. Ahora estoy con una historia mínima de Palestina, que también me ha pedido el Colegio de México, y que probablemente ya saldrá pues hacia mediados del próximo año, si no recuerdo mal. ¿Mm? Con lo cual, es mucho más necesario ahora que nunca seguir hablando de Palestina, sin duda alguna. Y para ello, como he mencionado antes, he preparado una pequeña intervención que supongo que se verá a partir de 0,0 de ya, supongo. Se estará viendo ahora mismo, ya me confirmáis, ¿no? En la cual trato de analizar, ¿no? Las razones de por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Por qué se ha producido este genocidio en los últimos 2 años y vincularlo al ascenso del sionismo religioso en la escena política israelí. Y esto es realmente algo relativamente novedoso porque los partidos englobados en el sionismo religioso en los años 70, en los años 80, en los años 90 tenían un peso, podríamos decir, bastante limitado dentro de la escena política israelí. Lo que ocurre es que buena parte de sus postulados y de sus presupuestos han sido progresivamente aceptados por el mainstream, ¿no? Los grandes partidos políticos y sobre todo el Likud, ¿no? Entonces vamos a focalizar la atención en este actor que yo creo que es clave para entender lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años en Gaza y hacia dónde nos dirigimos. Y también yo creo que en este sentido es muy importante volver a incidir en la importancia de estudiar la escena política israelí, porque tenemos muchos académicos, muchos especialistas que han estudiado en el curso de las últimas décadas la cuestión palestina, que han puesto el foco en los actores palestinos, pero desgraciadamente seguimos, por lo menos en lo que se refiere a España, careciendo de grandes especialistas que nos desentrañen un poco todos esos cambios sociopolíticos que se han registrado en Israel, sobre todo a raíz del año 1967, que es una fecha clave y que marca un punto de inflexión. Ah, es importante el punto de partida. Y bueno, cuando el movimiento sionista empieza a dar pasos para convertir Palestina en el hogar nacional del pueblo judío, conforme establece la Declaración Balfour, surge un debate en torno a qué papel deberían tener los religiosos dentro de ese nuevo Estado. Hay varias corrientes, ¿no? Pero a mí me gusta mucho siempre destacar esa frase de Theodor Herzl, el padre del movimiento sionista contemporáneo, cuando se refiere a qué tipo de Estado, ¿no? Tiene que establecerse. Sobre eso también reflexiona David Ben Gurión, que como sabéis es el primer ministro que tiene Israel y el que proclama la independencia el 14 de mayo del año 1948. Y lo que dice Herzl es, ante la pregunta, ¿debemos de crear un Estado teocrático? Dice, la fe nos une, la ciencia nos hace un pueblo libre. En consecuencia, no dejaremos que gobierne la voluntad teocrática de nuestros dirigentes religiosos. Sabremos cómo encerrarlos en sus sinagogas, como soldados en sus cuarteles. Esta frase yo creo que es muy ilustrativa, ¿no? De lo erróneo que era el pronóstico que hacía Theodor Herzl sobre la situación de Israel hoy en día, porque transcurrido un siglo desde que esta frase fuera pronunciada, pues nos encontramos con que ni los dirigentes religiosos están encerrados en sus sinagogas, ni tampoco los dirigentes militares están encerrados en sus cuarteles. Más bien, ambos son los que dirigen hoy en día la política israelí. ¿Mm? Entonces, es importante tener en cuenta todos los debates que surgieron pues, en las primeras 2, 3 décadas del siglo pasado, del siglo XX, en torno a la cuestión palestina y hacer referencia también a lo que pensaban los sectores religiosos, ¿no? Frente a los sectores laicos,
que consideraban que no era posible la coexistencia con los palestinos, más allá del enfoque que tuvieran, ¿no? Ahí tenemos tres fotos que yo creo que son importantes, pero nos vamos a centrar en los dos primeros. Por una parte, eh, Vladimir Jabotinsky, el padre del movimiento revisionista, que crea unas milicias que se llaman armadas, que se llaman Betar, y que en el año 1923 publica ese famoso libro, ese famoso, perdón, artículo, El muro de hierro, nosotros y los árabes, en los que dice claramente que no es posible la coexistencia con los palestinos y que el proyecto sionista debe imponerse por la fuerza de las armas. De esa corriente encabezada por Jabotinsky, hoy en día pues tenemos al Likud, ¿no? Que es el partido heredero del movimiento revisionista, que se llama revisionista, recordémoslo, porque pretendía modificar las fronteras del mandato británico porque no estaba satisfecho con un Israel, un gran Israel que se extendiera única y exclusivamente entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Quería un Israel de máximos que abarcara también territorios del Líbano, de Siria, de lo que es hoy en día Jordania y también de Egipto. Por eso se llama el movimiento revisionista. Era también, bueno, no solo apostaba por el expansionismo, sino también era un movimiento también filofascista, porque recordemos que Betar fue ayudado y respaldado por Mussolini en la Italia fascista y se inspiró en los camisas negras para crear ese movimiento paramilitar, ¿no? Ya digo que los herederos naturales de ese movimiento ultranacionalista, expansionista y también fascista es el Likud, que está en el gobierno hoy en día y que accedió por primera vez en el año 77. Hay un segundo grupo dentro de ese sionismo laico que considera, bueno, podríamos decir que el proyecto sionista no debería conseguirse de la noche a la mañana, sino por medio de una política gradualista y empleando el pragmatismo. Es el que representa el laborismo del MAPAI, dirigido por, por Ben Gurión, David Ben Gurión, que también, bueno, recordaréis y, bueno, y por todo lo que después es el Partido Laborista, con muchos de sus dirigentes, ¿no? Desde Levi Escola, Simón Pérez, Isaac Rabin, Ehud Barak, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, coinciden en los objetivos de un gran Israel entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, pero no coinciden en los métodos. Es decir, ellos apuestan poco a poco por ir instaurando ese Estado y de ahí que primero acepten el plan de partición planteado en el año 37 por la Comisión Peel y después acepten el plan de partición del año 47 o la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto es por lo que respecta al sionismo, podríamos decir, laico, pero hay que tener también, y esto es importante tenerlo en cuenta, que hay otro grupo que es el movimiento ortodoxo que rechaza el sionismo y que también tiene bastante fuerza. Ahí veíamos en la foto anterior a Jacob Israel de Hahan, que es bueno, el portavoz, no el máximo líder de Agudat Israel. Y lo digo y hago hincapié en este grupo porque hoy en día, o hasta hace poco, porque ya abandonó el gobierno, ha estado dentro del gobierno Netanyahu, ¿no? Y representa a lo que podemos decir el movimiento ortodoxo no sionista, quietista, es decir, que abogan de alguna manera por bueno, teóricamente son críticos con el sionismo, de hecho es un movimiento de carácter antisionista en un primer momento, aunque después, paulatinamente y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, finalmente aceptan que haya un Estado judío, aunque para ellos la condición sine qua non debería ser el retorno del Mesías, es decir, que para restablecer ese Estado de Israel debería haber una intervención divina que hoy por hoy no ha habido, ¿no? Por lo tanto, no es un movimiento sionista, sino es un movimiento de carácter ultraortodoxo que ha sido integrado en el sistema, pero que también ha tenido una relación bastante conflictiva a lo largo de la historia con el movimiento sionista. De hecho, uno de sus máximos dirigentes, ya hemos dicho, Jacob Israel de Hagan, fue asesinado por la Haganá precisamente por sus tratos
con los palestinos, ¿no? En varias ocasiones llegó a negociar con los palestinos, también con los propios colonialistas británicos, pues que hubiera una inmigración masiva por parte de los judíos de Europa del Este, a cambio de que también se comprometiesen a renunciar a la Declaración Balfour y a establecer un Estado judío sobre Palestina, ¿no? Entonces, bueno, la relación de Agudat Israel, ¿no? Con el establishment sionista ha sido siempre muy conflictiva, y prueba de ello es el asesinato, ¿no? de Han en el año 1924, ordenado directamente por uno de los máximos dirigentes de la organización sionista, ¿no? Que era Yitzhak Ben-Zevi, que se va a convertir en el segundo presidente de Israel después de Chaim Herzog, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, ya digo, Agudat Israel sigue sin reconocerla al Estado de Israel, pero forma parte de la Knesset y tiene un partido, bueno, está unido, ¿no? al judaísmo unido de la Torá, que suele participar en los gobiernos israelíes, ¿no? Después va a surgir otra cosa en la cual nos vamos a detener a continuación, que se va a llamar el sionismo religioso, es decir, que sí aceptan al sionismo como ideología, ¿no? Y el detonante es la guerra del año 1967. Eh, en la guerra de los 6 días, o la guerra de junio, como la llaman los árabes, Israel ocupa tanto Gaza como Cisjordania, Jerusalén Este, y además los altos del Golán sirio y en la península del Sinaí egipcias. Y esto provoca un cambio significativo, un cambio al cual no sabe dar respuesta el Partido Laborista en el gobierno, y provoca el ascenso del Likud, ¿no? Que por primera vez conquista el gobierno en el año 1977. Hay un debate sobre qué hacer con esos territorios, que tienen un valor claro desde el punto de vista religioso, y los movimientos de colonos van a abogar, ¿no? por su colonización intensiva, porque interpretan que esa colonización implica también un paso hacia la redención del pueblo judío. Y así, mientras el Partido Laborista considera que por razones geopolíticas es importante ir colonizando parcialmente algunas partes de ese territorio, sobre todo el Valle del Gur, la zona de Jerusalén y las zonas fronterizas, el movimiento del sionismo religioso aboga por una colonización intensiva, porque esto es un paso hacia la redención del pueblo judío y hacia la llegada del Mesías, ¿no? Y ese sionismo religioso, ya digo, surge, ¿no? Sobre todo, y cobra fuerza a partir del año 67, cuando se crea ese grupo que se llama Gush Emunim, ¿no? Que es el bloque de los fieles, y que consideran la colonización como condición indispensable para la redención del pueblo de Israel y la llegada del Mesías, como hemos mencionado anteriormente. Consideran que esa tierra no puede ser sujeta a ningún tipo de negociación con los palestinos. ¿Por qué? Pues porque fue otorgada por Dios al pueblo judío, que es el pueblo eh, elegido. Entonces, los políticos no pueden negociar su devolución a sus legítimos propietarios, a los palestinos, porque de esta manera pues, se opondrían al designio divino. Eso es lo que dice el rabino Cook, ¿no? Que considera que consigue juntar, ¿no? Dos polos que habían estado antes en las antípodas, ¿no? Por una parte, el movimiento sionista, que era de carácter laico, y por otra parte, los grupos ultraortodoxos, que hasta el momento no reconocían, ¿no? Al movimiento sionista. Y de hecho incluso se oponían, ¿no? Ahí tenemos uno de los libros bueno, más conocidos, ¿no? Que aborda, ¿no? estas cuestiones del historiador palestino Nur Masalha, donde se detiene muy bien y explica muy bien ese ascenso progresivo del sionismo religioso, de ser un movimiento periférico que apenas suscitaba las simpatías de un sector bastante limitado del electorado, a ir poco a poco creciendo hasta constituirse hoy en día en un actor clave para garantizar la supervivencia de los gobiernos, ¿no? Y sobre todo hoy en día de Benjamín Netanyahu.
¿no? Y lo que, bueno, habla de algunos partidos, ¿no? Como el Modelet, el Moledet, el Zomet, el CATS, el Partido Nacional Religioso, que tuvieron unos apoyos, ya digo, bastante limitados, y cuyos herederos hoy en día podrían ser el Partido Sionista Religioso o el Partido Poder Judío, que están ambos dentro del gobierno y que han tenido un papel clave en el genocidio que se ha perpetrado durante estos últimos 2 años sobre Gaza, ¿no? ¿Qué dice el sionismo religioso? Pues máximo expansionismo territorial, hay que crear tantas colonias como sea posible y hay que desplazar a tantos colonos como sea posible. Eh, Hoy por hoy sabéis que viven en Cisjordania unos 850.000 colonos, distribuidos en más de 200 asentamientos. Ese movimiento no deja de crecer. También reclaman la inmediata y completa anexión de Cisjordania y de Gaza al territorio de Israel. ¿Mm? Y por supuesto Jerusalén Este, que ya fue anexado por la ley básica del año 1980. ¿Mm? También represión de cualquier forma de resistencia, resistencia civil y resistencia armada. Es decir, aquí se juntan las dos, ¿no? Son tan peligrosas para el Estado de Israel la una como la otra y utilizando todos los medios que sean necesarios. A establecimiento de asentamientos judíos masivos. Esto pues se ha llevado a la práctica y se ha acelerado, sobre todo cuando ha habido gobiernos del Likud en los que han participado estos partidos del sionismo religioso, y también expulsión de la población palestina. No solo los de aquellos palestinos que viven en los territorios bajo ocupación, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, sino también los palestinos de Israel, o también conocido como los palestinos del 48, es decir, esos más de 2 millones de palestinos que hoy en día viven en el Estado de Israel y tienen la nacionalidad israelí, ¿no? Por lo tanto, ese es el programa que, ya digo, antes defendían algunos partidos periféricos, con muy pocos respaldos, pero que hoy por hoy eh, defienden buena parte de la clase política israelí y sobre todo ha asumido como suyo el Likud, ¿no? Porque esta es una de las conclusiones que vamos a extraer de la intervención, ¿no? Hay vasos comunicantes, ¿no? Muchas de las cosas que dice el sionismo religioso las asume el Likud cuando en el año 77 llega al gobierno y rompe la hegemonía que detentaba hasta aquel entonces el Partido Laborista. ¿M? Ahí tenemos, ¿no? Ese ascenso, ¿no? De figuras como Menachem Begin, Isaac Shamir o Ariel Sharon, que llegan a ser presidentes del gobierno, a ser primeros ministros, y que todos se identifican como herederos del pensamiento fascista y ultranacionalista de Vladimir Jabotinsky y de su filosofía del muro de hierro. No hay nada que negociar con los árabes, con los palestinos, y la única negociación es posible es mediante la imposición del Eretz Israel, ¿no? Al cual intentan extender la soberanía. Ellos, a partir de entonces, empiezan a utilizar el nombre de Judea y Samaria para referirse a esos territorios ocupados según el derecho internacional, que ellos denominan territorios liberados. Y vemos, ya adentrándonos un poco en la situación más contemporánea, cómo buena parte del discurso de estos partidos ha sido asumido por el propio Likud, ¿no? Prácticamente esos 5 puntos de los que hablaba Nur Masalha son el programa de gobierno del actual primer ministro Netanyahu, ¿no? Y en los últimos años se ha registrado lo que muchos llaman la cajanización del Likud, ¿no? Y ahora veremos qué es la cajanización del Likud, ¿no? Meir Kahan, ¿no? Un rabino extremista norteamericano que llegó a ser diputado en Israel en los años 80, tenía un programa, bueno, tremendamente racista, supremacista, xenófobo, terrorista, que ha sido gradualmente asumido por el propio Likud, ¿no? Apoyo al transfer, a la limpieza étnica, ¿no? Y ese proceso de cajanización, ¿no? Han salido varios artículos, varios libros, ¿no? Pero me ha parecido muy significativo
arrancar con esta reflexión, ¿no? Nos hemos convertido, o somos todos, ¿no? Cajanistas ahora, ¿no? Bueno, es un artículo publicado en la Jewish Review of Books, ¿no? Donde habla precisamente de cómo ha ido cambiando el escenario. Es un artículo, es importante tenerlo en cuenta, del verano del año 2022, es decir, antes de los ataques del 7 de octubre del año 2023 que desencadenaron la guerra contra la Franja de Gaza y el genocidio que hemos visto en los últimos 2 años, ¿no? Por lo tanto, esa tendencia ya estaba y se palpaba en el aire y había un debate sobre él, ¿no? Vamos a detenernos, aunque sea unos breves momentos, en quién era Moshe Kahan, ¿no? Porque es una figura que para muchos seguro que es desconocida, pero sí que merece mucho la pena, ¿no? Centrarnos en su pensamiento, porque hoy por hoy su heredero es Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, el líder del partido Poder Judío y ministro de Seguridad Interior, ¿no? En su juventud milita en la organización Betar, ¿no? La que que fundó, perdón, Vladimir Jabotinsky, inspirándose en las camisas negras de Mussolini. En Estados Unidos funda la Liga de Defensa Judía, que perpetra atentados contra grupos izquierdistas y también contra representantes palestinos, asesinando pues, a varios palestinos. Mezcla el etnonacionalismo con el supremacismo mesiánico y el fundamentalismo apocalíptico, y considera que debería establecerse un Estado teocrático regido por la halajá. Esto es interesante porque nos volvemos a lo que había mencionado antes, ¿no? Theodor Herzl y también David Ben-Gurión. No hemos leído, ¿no? Lo que decía Ben-Gurión, pero decía, sabremos, ¿no? Cómo recluir a los líderes religiosos en sus sinagogas, ¿no? Pues aquí tenemos a un rabino que milita en Betar y que es abiertamente partidario del empleo de la violencia y del terror para expulsar a la población palestina y también de la separación entre judíos, la estricta separación entre judíos y árabes, ¿no? Recordando muchas de las cosas que dice a las leyes de Nuremberg, ¿no? Por aprobadas en la época nazi. ¿Mm? Avanzamos página, si me deja. Aquí estamos, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, el rabino Kahan logró acceder a la Knesset, al Parlamento israelí, logró un solo escaño con muy pocos votos, 26.000 votos. Esto después provocó que se aprobaran nuevas leyes electorales. Hoy en día sabéis que para acceder a la Knesset hay que tener al menos un 3,25% de los votos, de tal manera que se pretende evitar a partidos con muy escaso apoyo por parte de la población. Y bueno, es muy interesante porque cuando se presentan las elecciones intenta traerse el voto de la comunidad sefardí y también de la comunidad mizrahi, es decir, los judíos que procedían tanto del Magreb como de Oriente Próximo, y aprovechar, ¿no? Toda esa malestar, toda esa hostilidad que había contra el movimiento laborista, que era, bueno, prácticamente de su dirigencia pertenecía a la élite askenazi, ¿no? Entonces, bueno, intenta presentarse como un movimiento de revuelta contra la corriente askenazi. Llega a las elecciones, solo está durante un mandato, pero ejerce una gran influencia porque todavía hoy en día es reivindicado por muchos de los políticos más importantes de la escena política israelí. Su suerte cambió cuando fue ilegalizado ese movimiento. De hecho, fue tachado, ¿no? Como una organización racista y se le prohibió que volviera a presentarse a las elecciones en Israel, y fue incluido incluso después de perpetrar numerosos atentados en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado norteamericano. Uno de los seguidores de Kahan llevó a cabo, ¿no? la conocida masacre de la mezquita de Hebrón en el año 94, donde asesinó a casi 30 palestinos. Curiosamente, la persona que llevó a cabo esa masacre
bueno, es venerada por tanto Smotrich como Ben-Gvir, dos de los ministros del gobierno Netanyahu, que tenía en Ben-Gvir, ¿no?, su retrato en su propio despacho durante muchísimo, muchísimo tiempo. Algunas de las cosas, ¿no?, que decía el rabino Meir Kahane, y que han influido mucho, ¿no?, en la política, no solo en los integrantes del sionismo religioso, sino en el propio Likud, es decir, que los palestinos debían convertirse en esclavos de los judíos. Los no judíos no podrán vivir dentro de la jurisdicción de la ciudad de Jerusalén. Aquellas personas, ¿no?, que no judías, es decir, palestinas, que mantengan relaciones matrimoniales con los judíos serán condenados a 50 años de prisión. También la segregación de espacios, ¿no? Es interesante, ¿no?, porque también le plantea un programa de qué hacer con la población palestina. Aun siendo partidario de la transferencia o de la limpieza étnica, también contempla que haya una presencia mínima de palestinos para encargarse de los trabajos que la propia población judía no quiere hacer, ¿no? Y estos palestinos serían considerados residentes extranjeros y no tendrían derechos políticos, solo civiles y religiosos. Todos aquellos que no estuvieran dispuestos, ¿no?, a asumir el estatus de residente extranjero deberían ser expulsados con una indemnización. Entonces es interesante porque esto lo dice Meir Kahane en los años 80, pero lo recupera Smotrich hace muy poco tiempo, ¿no?, porque esa es la propuesta que les hace a los palestinos. O bien os quedáis renunciando a vuestros derechos políticos y renunciáis a establecer un día un Estado palestino, o bien seréis expulsados, ¿no?, lo que llaman ellos migración voluntaria, y que ha salido este término en numerosas ocasiones con la destrucción de la Franja de Gaza y con el intento de limpieza étnica de la población palestina. Hay una solución al terrorismo árabe, que es el contraterrorismo judío. Y bueno, las, esto provocó, ¿no?, la llegada de Kahane, ¿no?, al poder, ¿no?, como parlamentario, pues un movimiento reactivo. Y sí que es cierto, ¿no?, que hubo algunos políticos, algunos intelectuales que consideraron que se había sobrepasado una línea roja, ¿no? Fijaros, ¿no?, lo que dijo el presidente Herzog en aquel momento, el padre del actual presidente de Israel, ¿no? Es una vergüenza eh, que una persona pueda ascender en el Estado judío presentando un programa similar a las leyes de Nuremberg, ¿no? Uh, y el gran historiador sobre el Holocausto, ¿no?, Yehuda Bauer, dijo claramente que el cajanismo podría convertirse, ¿no?, en la punta de iceberg de un movimiento mucho más grande que amenaza a nuestra sociedad, ¿no? Es interesante porque esto se dijo a mediados de los años 80, ¿eh? Es decir, que es una profecía autocumplida, porque prácticamente 40, 50 años más tarde se ha confirmado este temor, es decir, que el cajanismo ha permeado entre todos los actores de la escena política israelí, incluso en el propio Likud que actualmente gobierna el Estado de Israel, ¿no? Y es interesante porque ese partido permaneció ilegalizado, el partido Katz, al que representaba, bueno, el que lideraba Kahane, permaneció ilegalizado y se consideraba organización racista y terrorista, hasta que Netanyahu eh, eh, hizo un movimiento para volver a legalizarlos. Consciente de que la aritmética electoral le perjudicaba y que necesitaba el apoyo de un sector del sionismo religioso, hizo movimientos, ¿no?, a finales bueno, a principios, ¿no?, de esta década, para que los seguidores de Katz y de Kahane y del rabino Kahane pudieran presentarse a las elecciones y efectivamente el tercer partido más votado en las elecciones del año 2022, que son las últimas, es precisamente el Partido Sionista Religioso, ¿no?, que es el heredero del partido Katz, que lideraba Kahane, ¿no? Es decir, que fue un movimiento por parte
de Netanyahu para legalizar un partido que estaba ilegalizado, porque era consciente que era vital su presencia en el Parlamento para poder perpetuarse en el poder y hacer frente a todos los procesos judiciales que arrastra, ¿no? Por corrupción. Y tenemos ahí, por lo tanto, que el partido, que el gobierno de coalición de Netanyahu se sustenta precisamente gracias al apoyo tanto de los partidos ultraortodoxos no sionistas, entre ellos, ¿no? El heredero, ¿no? de Agudat Israel, que el judaísmo unido de la Torá, como de los partidos del sionismo religioso. Hay el partido sionista religioso y el poder judío, el primero de Smotrich y el segundo de Ben-Gvir, ¿no? Por lo tanto, esa coalición de gobierno no podría sobrevivir de no contar con el respaldo de los partidos de corte religioso, de corte mesiánico y de corte supremacista y de corte también ultra ortodoxo. Entonces, esto es clave también para entender, ¿no? cómo Netanyahu depende, ¿no? del respaldo de estos grupos para poder sobrevivir, ¿no? El caso más evidente y el que se reclama directamente heredero del pensamiento de Kahane es el partido Poder Judío, Otzma Yehudit, de Itamar Ben-Gvir, actual ministro de Seguridad Interna, partidario abierto de la limpieza étnica, de la expulsión de la población palestina, de Gaza, de Cisjordania y también de Israel, y que además ha asumido importantes, ¿no? Competencias como ministro de Seguridad Interior. Es el heredero natural del partido Katz, ya digo, un partido que estaba en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado hasta hace muy poco tiempo, pues es el que está dirigiendo todo lo que respecta a la seguridad interior, ¿no? Y bueno, es interesante también ver el recorrido de este señor, ¿no? Porque ha sido juzgado en numerosas ocasiones por actos terroristas. Él es abogado, defensor de los colonos que atacan a las poblaciones judías, a las poblaciones palestinas en Cisjordania, ¿no? También abogó por el asesinato de Isaac Rabin, sabéis que fue asesinado en el año 95, precisamente la semana pasada se cumplieron 30 años de su magnicidio por un colono radical que simpatizaba con la ideología del sionismo religioso, ¿no? Le lanzó varias amenazas. En el año 2007 fue condenado por terrorismo por el Tribunal Supremo israelí, por incitar a una ideología racista, ¿no? como la del Katz y la de Kahane, ¿no? Y bueno, cuando los líderes del partido fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo en el año 2019, se convirtió, ¿no? en el dirigente de ese partido. Como veis, tenía en su despacho colgada la foto de Baruch Goldstein, ¿no? el responsable de la matanza de la mezquita de Hebrón, y siempre ha descrito al rabino Meir Kahane como un héroe. Como un héroe, alguien, ya digo, que está considerado un terrorista. Son muy conocidas sus incursiones en la mezquita de Al-Aqsa. Ahí tenemos una foto, prácticamente va todas las semanas y reclama la reconstrucción del tercer templo y la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, que como sabéis es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, para los 2.000 millones de musulmanes que hoy hay en el mundo. Bueno, muchas veces también está violando el estatus de la mezquita porque teóricamente los colonos judíos no podrían rezar en ella y él cada vez que va rodeado, ¿no? de la fuerza de seguridad sobre las cuales tiene máxima autoridad, pues emprende rezos, ya digo, violando el estatus que fue acordado, ¿no? entre Israel y la corona hachemí jordana. Entonces, bueno, es uno de los miembros, como veis, más radicales y además no solo él mismo es colono en Hebrón y además anima la violencia contra la población palestina. En los últimos 2 años, aunque el foco está puesto en la Franja de Gaza, donde ya ha habido casi 70.000 muertos, al menos, pues también ha animado, ¿no? la violencia colona contra
los palestinos de Cisjordania, donde han sido asesinados más de 1.000 personas, muchos de ellos por colonos, la inmensa mayoría por la Fuerza de Defensa de Israel, pero también por los colonos, ¿no? Que salen completamente impunes porque saben que tienen el respaldo absoluto del ministro y de las fuerzas que dirige, ¿no? La policía israelí y la policía fronteriza, ¿no? Que es la que patrulla con el ejército en la franja de Gaza, ¿no? Si os fijáis en lo que habíamos dicho antes, cuál era el programa de Kahan y de Katz, la expulsión de la población palestina, lo que ellos llaman la emigración voluntaria, pues prácticamente el programa del otro el otro partido dentro del sionismo religioso, el encabezado por Smotrich, dice exactamente lo mismo que lo decía Kahan, ¿no? En los años 80, es decir, en su plan decisivo de Israel en el año 2017, también exigía a los palestinos que renunciaran a sus ambiciones nacionales. En ese caso, se considerarían extranjeros residentes. En caso contrario, serían expulsados recibiendo alguna ayuda económica. Recordar que estos planes están de máxima actualidad porque en las últimas semanas tanto Ben Gvir como Smotrich han dicho o han pedido a los palestinos de la Franja de Gaza que emigraran a otros países árabes y se ofrecieron a compensarles a cada uno con $10.000, ¿no? Por a cada persona que abandonara el territorio de Gaza con $10.000, ¿no? Es decir, que esas demandas del rabino Meir Kahane de los años 80, que tan solo apoyaron 26.000 personas, en las elecciones del año 84 y que valieron la ilegalización de este grupo, pues hoy en día son recuperadas, desempolvadas por todos estos partidos, ¿no? Como Poder Judío y como el sionismo religioso. De hecho, Smotrich consiguió que el programa de gobierno actual, el programa del gobierno Netanyahu, reconociese que solo el pueblo judío tiene el derecho a todas las partes de la tierra de Israel, ¿no? Al Eretz Israel. No fijan las fronteras, no sabemos si se está refiriendo única y exclusivamente al territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo o incluso mucho más allá, ¿no? Pero es interesante saber, ¿no? Que gracias a Smotrich pues se ha conseguido, ¿no? Introducir esa enmienda, ¿no? El plan Smotrich del año 2017, que calca prácticamente muchos de las demandas del rabino Meir Kahane, dice: nuestra ambición nacional de un Estado desde el río hasta el mar es un hecho consumado, un hecho que no admite discusión ni negociación, ¿no? Un poco volviendo a la lógica del puño de hierro. Esta etapa se llevará a cabo mediante un acto jurídico político de imposición de la soberanía sobre toda Judea y Samaria. Sabéis que la Knesset hace tan solo unos días, ¿no? Aprobó por una inmensa mayoría la anexión de Cisjordania. Otra cosa es que no se haya llevado a la práctica, aunque no se haya hecho de jure, prácticamente de facto ese territorio ya ha sido anexado, como sabéis, ¿no? Tenemos que crear una realidad clara e irreversible sobre el territorio. Nada tendrá un efecto mayor o más profundo que anexar, ¿no? ese territorio, ¿no? Bueno, vemos por lo tanto que el pensamiento del rabino Meir Kahane está muy vivo, no solo entre los representantes del sionismo religioso, sino también del propio Likud, hasta el punto de que se habla de kahanización del Likud, ¿no? Y además, bueno, tenemos un altavoz importante porque la parte de la prensa y también de la televisión israelí, sobre todo el canal 14, que algunos llaman Televivi, se ha convertido en un altavoz de ese sionismo religioso, supremacista, mesiánico y ultranacionalista que no contempla en ningún caso la coexistencia con el pueblo palestino y que contempla el conflicto con los palestinos como una lucha de cero sum, ¿no? Donde puede haber un ganador, solo puede haber un ganador y solo puede haber un perdedor, o ellos o nosotros, ¿no? Muchos consideran que ese Canal 14, que incita constantemente al genocidio, a la limpieza étnica, es la versión moderna de la emisora RTLN, ¿no? Que incitó al genocidio de Ruanda. Y de hecho, hay una denuncia que se presentó este verano en el Tribunal Supremo israelí
de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Y B'Tselem, precisamente para que se cerrara ese canal, que es uno de los más vistos hoy en día en Israel y donde hay totalmente cada día proclamas, ¿no? Para el exterminio de la población palestina. Um, Todo esto para explicar que claramente el pensamiento, ¿no? Del Katz y de Kahan han permeado completamente a todos los partidos de la ala centroderechista israelí, y esto también se puede ver en la deshumanización sistemática que se hace del pueblo palestino, que es algo que ya compartía con el sionismo laico. Los primeros pensadores sionistas que visitaron Palestina a principios del siglo XX tacharon a los palestinos de bárbaros, de ignorantes, de incivilizados. Hablaron también de la misión civilizatoria, de la misión modernizadora que tenía el sionismo para con la región. Y bueno, después de los ataques del 7 de octubre, ese vocabulario pues ha ido ascendiendo, ¿no? En grados hasta, bueno, algunas frases, ¿no? Que seguro que muchos las conocéis: llamar nazis a todos los palestinos, llamarlos animales humanos, como dijera el ministro de Defensa, no hay inocentes en Gaza, como dijera el presidente Herzog, somos el pueblo a la luz, ellos la oscuridad, la luz triunfará sobre las tinieblas, es la lucha de civilización contra la barbarie, es decir, volviendo a recuperar buena parte de ese vocabulario de la época colonial que retrata a los palestinos como incivilizados, como salvajes, como animales, como representantes de la oscuridad o de las tinieblas. Hasta el punto que Smotrich dijo en algún momento, y lo retuiteó, ¿no? Lo tuiteó en las redes sociales, esto de sería lo más moral sería dejar morir de hambre y sed a los 2 millones de ciudadanos de la franja de Gaza. ¿Mm? Los llamamientos a una segunda Nakba, como sabéis, han sido constantes por parte de buena parte de la escena política israelí. Muchos ministros, algunos de ellos que han tenido cargos muy relevantes en los servicios de inteligencia, como el caso de Avi Dichter, ¿no? Estamos desplegando la Nakba 2023, así es como terminará, ¿no? Hablando también de la limpieza étnica, de la necesidad de lanzarles una bomba atómica, ¿no? Y bueno, ese respaldo por parte de la sociedad israelí a la limpieza étnica, al genocidio, desgraciadamente es masivo, según demuestran varias encuestas que se han ido realizando. No solo ha permeado el discurso cajanista entre los partidos políticos, sino entre buena parte de la sociedad israelí, gracias a esa labor de propaganda sistemática que ejercen los medios de comunicación. Ahí tenemos esa famosa encuesta que se publicó en mayo de este mismo año, en la cual se decía que el 82% de los judíos de Israel, recordemos que hay un 20% de no judíos, que son palestinos, pues el 4 de cada 5 judíos de Israel era favorable a la expulsión, a la limpieza étnica de Gaza, e incluso más de la mitad defendían también la deportación, la limpieza étnica de todos los palestinos de Israel, de esos 2 millones de personas. Y quizás lo más preocupante de todos es que el 50% de los judíos de Israel eran partidarios de la aniquilación del pueblo palestino. Según esa encuesta, ahí aparece una captura del diario Haaretz, en donde se dice que los palestinos deberían recibir el mismo trato que recibieron los nativos de Jericó cuando Josué capturó la ciudad y mató a todos sus habitantes, ¿no? Entonces, bueno, ese discurso que era minoritario, que era periférico en los años 80, 40, 50 años más tarde ha sido asumido por buena parte de la sociedad israelí, y esto es lo que ha permitido, y con esto ya voy terminando porque me ha comentado Moisés que sois muy participativos y por lo tanto dejamos un turno para el debate, y esto es lo que ha permitido crear, ¿no? Ese caldo
de cultivo en el cual se ha gestado el holocausto, ¿no? Netanyahu suele referirse a los palestinos como Amalek, ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre Amalek? Bueno, pues cómo habría que tratarlos, ¿no? Según ese fragmento de Samuel, pues atáquenlos, destruyan absolutamente todo, mátenlos, tanto hombres como mujeres, infantes, lactantes, bueyes, ovejas, camellos y burros, ¿no? Es decir, que esta propuestas que hace 40, 50 años eran claramente minoritarias, pues hoy por hoy han ganado mucho protagonismo y han sido asumidos, bueno, no solo por la derecha, sino incluso el presidente Herzog, ¿no? Ahí habla, no hay inocentes en Gaza, ¿no? Que proviene del campo laborista, también ha acabado asumiéndola, ¿no? Y ahí tenemos, ya digo, para terminar esa reflexión que hace Gideon Levy, ¿no? Uno de las voces, ¿no? De la izquierda israelí, columnista del diario Haaretz, que siempre predica en el desierto, desgraciadamente, tiene muy poca capacidad, ¿no? de impactar, ¿no? En la población, tal y como hemos visto por la encuesta, donde habla directamente de lo que ha tenido lugar en la Franja de Gaza, ese genocidio que se ha registrado durante los últimos 2 años como la primera guerra cajanista, ¿no? Es decir, lo describe directamente así, ¿no? Todo estaba destinado, tras el 7 de octubre, a apaciguar la extrema derecha fascista, racista y partidaria del traslado de la población, ¿no? Y dice, ha aparecido en estos últimos 2 años como si el fantasma maligno y vengativo de Caján hubiera resucitado de repente, manifestándose en el coro que pedía borrar a Gaza del mapa, ¿no? En las imágenes de soldados sonrientes, de pie junto a detenidos encapuchados, arrodillados, ¿no? En los vídeos de hombres uniformados bailando con banderas y rollos de la Torá, ¿no? Kahan tenía razón, ¿no? Aparece pintado en muchos de los grafitis de las casas calcinadas en la Franja de Gaza. Y bueno, con esto, si os parece bien, terminamos y abrimos un turno de preguntas. Espero no haberme excedido en el tiempo, Moisés. Al contrario, doctor Ignacio Álvarez Osorio, muchas gracias. Una exposición desde mi punto de vista estupenda, con un tema muy fuerte, que es este avance o reemergencia de esta ultraderecha israelí, pseudofascista o fascista, de acuerdo con lo expuesto en clase. La verdad es que es un tema muy duro de digerir en el entendido de que ha contado con un apoyo social muy fuerte, muy creciente, ¿no? Que lo que preocupa, en pocas palabras, no es tanto el Netanyahu, la derecha, sino el apoyo social que les mantiene en el poder y la forma en la que la gente en Israel ha dado su voto a estas personas y ha consensuado que agiten los eslóganes y las prácticas de exterminio contra la población palestina con apoyo, con apoyo popular, que esa es como la cosa que a mí me da muchísima, me es difícil digerir esa realidad. Doctora Millán, no sé si usted quiera comentar algo o abrimos las Sí, preguntas. sí, Adelante, por favor. sí, efectivamente es muy impactante, Ignacio, cómo podemos ir viendo que el sionismo desde un inicio tiene esta vertiente extremista, incluso emulando cierta idea fascista, ¿no? Pero que es minoritaria, ¿sí? Ahora entendemos cómo el gran movimiento sionista había podido de alguna manera equilibrar y contener esa, esa idea, pues, de exterminio total hacia una población, ¿no? Em, y digamos, lo que es muy preocupante, como dice Moisés, es por qué ahora lo que era minoritario, pues es mayoritario, ¿no? Y en eso tampoco estamos, digamos, desfasados de otros procesos que están ocurriendo en términos globales, ¿no? O sea, de procesos donde sí la fascistización, el supremacismo, ¿no? Está adquiriendo centralidad. Entonces, esto nos permite ver quizá a Israel no como
un caso excepcional, me permito decirlo, sino justo como algo que nos da la radiografía de hacia dónde se está moviendo el mundo hoy en día, ¿no? Cómo plantea esta hegemonía, por decirlo algo, seguir siendo hegemónica, ¿no? Es decir, seguir dominando. Cómo plantea realmente con una radicalidad. Pues ahora también lo estamos viendo en América Latina con las amenazas de invasión en Venezuela, etcétera, ¿no? O sea, y digamos, recordando esa dupla que siempre ha sido y que se ha construido entre Israel y Estados Unidos, ¿no? Como, digamos, una idea de dominación total, ¿no? Una especie de totalitarismo, ¿no? Que se reaviva ahora con la situación tan exacerbada que estamos viendo en Israel. Por un lado, ¿no? Creo que esa vertiente es muy fuerte. Y por otro lado, cómo se logró construir en la sociedad israelita a través del adoctrinamiento, de la educación, de la representación del otro como terrorista, ¿no? Del miedo. eh, pues eso, que hoy domine en esa sociedad, eh, pues lo que hemos visto, ¿no? Que es atroz. O sea, una segunda Nakba, vamos por todo, ¿no? Los tenemos que exterminar. Y digamos esas dos figuras que tú has puesto ahí, que ya conocíamos, ¿no? Ben Gvir y el Smotrich, con un discurso que uno diría es que esto, ¿cómo es posible poder escuchar esto hoy? Y no solo es posible, sino que lo están llevando a efecto, ¿no? Frente, pues, ahí, no sé, Moisés, a un ordenamiento internacional, pues, que no se atreve, no quiere, ¿no? Plantarle cara a un fenómeno que ya ha tenido que reconocer que es un genocidio, ¿no? Entonces sí es una de las sesiones, yo creo, más impactantes porque nos muestras cómo, pues cómo hoy es, es la idea de toda una sociedad, casi de toda una sociedad, y de más allá de esa sociedad, porque sabemos que también tienen apoyo fuerte en muchos otros lugares, pero no solo apoyo económico, sino también ideológico, ¿no? Eso, Ujú. pues abriremos circulemos la palabra, ¿no? Claro, Aquí ya hay algunas cosas en el chat. sí. Muy bien, doctora. Bueno, ahí hay algunos comentarios de Jorge haciendo alusión a que históricamente se nos ha enseñado a separar lo que pasa con la población y sus respectivos gobiernos, pero con lo expuesto hasta ahora por el doctor Álvarez Osorio, pues parece que ahora estamos ante un cambio importante en estas cosas, ¿no? Donde la población es participante, hasta cierto punto culpable de lo que pasa en el gobierno y contra los palestinos. Y algo parecido es el comentario pregunta de Cristi Quintana, que dice, ¿cómo se le puede culpar a una población colonizadora que apoya abrumadoramente un genocidio? Culpar presupone que el culpado no ha hecho nada, pero en este caso, que no hay apoyo popular en Israel al genocidio. Al descubrir y notar un gran apoyo popular a las atrocidades que cometen a diario en Gaza, no se le puede no se le está culpando a la sociedad israelí. Se habla de una realidad y esto lo demuestran las encuestas que se han llevado a cabo constantemente en la población de Israel. O sea, bueno, creo que la pregunta es cómo se le puede interpelar a la sociedad israelí lo que está pasando en Gaza, ¿no? Es más o menos lo que entiendo ahí. Aquí hay otro comentario y después le damos la palabra al doctor Álvarez Osorio, de Bernardo. Dice, buenos días, profesor Ignacio. Agradecer primero por su ponencia muy enriquecedora y bastante difícil de digerir pensar que hay tanto personas como grupos terroristas en el gobierno de Israel. Recientemente he visto noticias nuevamente sobre estos colonos atacando olivos y campesinos palestinos, también atacando sus hogares con toda la complicidad del gobierno. Mis preguntas son, tras lo ocurrido el 7 de octubre, ¿usted cree que las voces que se oponen en Israel al genocidio están silenciadas o minimizadas? ¿Dará paso esto a una mayor violencia en otros ámbitos en la región del Medio Oriente?
por el momento, querido Nacho. Y bueno, si también gustas, podemos darle la palabra a Juan Antonio para que lance su pregunta, recogemos y, Muy bien. ok, adelante, Juan Antonio. Hola, buenos días. Mi pregunta es precisamente sobre cómo la sociedad internacional y también la población israelí puede abordar o tomar una decisión. Más de una pregunta quiero que sea, ¿cuál es su reacción ante todas estas opiniones encontradas que se encuentran incluso dentro de su propio gobierno? O sea, tenemos claramente bastantes políticos, representantes, actores famosos que hablan en pro del sionismo, que a final de cuentas están apoyando este genocidio, pero también tenemos personajes como Isaac Rabin, Jamie Jacob, o también en la actualidad médicos por derechos humanos israelíes que han denunciado precisamente el genocidio, o Yair Golan. Eh, Recientemente leí notas acerca de cómo el mismo gobierno está tratando de desestimar estas opiniones que denuncian el genocidio. ¿Cómo reacciona la sociedad ante eso, tanto en Israel, y cómo a final de cuentas se sigue viviendo una polarización a pesar de que existen estas fuertes denuncias contra el mismo gobierno, no solo de Netanyahu, sino a lo largo de la historia? Mm. Muchas gracias. Muy Adelante, Nacho. muy bien. Si me permitís, voy a volver a compartir la pantalla porque he visto justo, justo hoy, ¿no? Un discurso ahora amplio, ¿no? De una diputada en la Knesset, seguro que alguno de vosotros la ha visto, ¿no? De una diputada de Sí. origen sefardí, Sí. Nahama Lazimi, donde precisamente culpa a Netanyahu de haber envenenado la convivencia dentro de Israel, ¿no? Y de ser el responsable, ¿no? De los ataques del 7 de octubre, de haber creado las condiciones necesarias para que ese ataque se llevara a la práctica, para perpetuarse en el poder y para no hacer frente a los abusos judiciales, ¿no? Como seguro que no lo habéis visto, repitiendo un poco el esquema, ¿no? Del célebre artículo, ¿no? De Emile Zola, ¿no? Después del caso Dreyfus, diciendo yo acuso, yo acuso, yo acuso, ¿os acordáis, ¿no? De ese célebre, ¿no? Titular de periódico, ¿no? Que acusaba, ¿no? A la sociedad francesa y a las autoridades de antisemitismo, que llevaron a la cárcel a un militar de origen judío, ¿no? Acusado de espiar, ¿no? Para Alemania. Y bueno, sigue un poco ese esquema, ¿no? Fijaros, ¿no? Yo creo que es me ha impactado mucho, ¿no? Y no sé si lo habréis visto, pero yo creo que es muy interesante al hilo de lo que preguntabais, es decir, ¿dónde están ese campo de la paz, ¿no? Que hubo en el pasado y que parece hoy en día que está desactivado? Pues bueno, sigue existiendo, aunque es minoritario. Eh, el Partido Laborista que tuvo la hegemonía durante las dos primeras décadas de la creación de Israel, pues hoy en día prácticamente es marginal. Tiene tan solo tres diputados. Una de ellas precisamente es esta persona. Ahora se llama Partido de los Demócratas. Intenta coaligarse con el Partido de Izquierdas Meretz, para poder sobrepasar ese umbral del 3,25 que da acceso a la Knesset ante la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones, ¿no? Por lo tanto, es una política del Partido Laborista, ahora en ese grupo que se llaman los Demócratas, en que hace, ya digo, un discurso que yo creo que nos sirve mucho para comprender muchas de las preguntas que habéis formulado. Lo voy a poner. Está en hebreo, claro. Supongo que no muchos hablarán hebreo, pero sí que está traducido al inglés, ¿vale?
Bueno, yo creo que estas tres frases finales las habéis leído, ¿no? Es decir, vamos a destruir el muro que has construido, vamos a luchar contra el veneno que has inyectado en la sociedad israelí y vamos a ser un pueblo unido, ¿eh? Lo podéis encontrar fácilmente el vídeo completo, ¿no? Son 3 minutos, ¿m? Pero creo que es muy útil, ¿no? Para comprender hasta qué punto ha conseguido Netanyahu, con el afán de perpetuarse en el poder, pues inyectar ese veneno y dirigir, ¿no? Ese odio, ¿no? hacia el pueblo palestino, que ha sido absolutamente deshumanizado, que ha sido absolutamente criminalizado, ¿no? Esto es un, un- un elemento clave para entender, ¿no? En el punto en el que nos encontramos, ¿no? Claro, habéis hecho preguntas, todas de ellas muy, muy interesantes, y nos llevaría probablemente, ¿no? varias sesiones intentar responderlas a todas y todos. Pero bueno, claro, la esencia del proyecto sionista es un proyecto colonial, y ese proyecto colonial consiste en la apropiación de la tierra y los recursos, y por lo tanto la desposesión, ¿no? y el expolio de los pueblos, del pueblo palestino. Y esto requiere también la deshumanización, la invisibilización, la negación de la existencia del pueblo palestino, ¿no? Entonces, lo que nos ha permitido, lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años, el genocidio que se ha desarrollado en la Franja de Gaza, es volver a situar, ¿no? La problemática como un conflicto de orden colonial. ¿M? Muchos yo creo que habían perdido de vista esto, ¿no? Es decir, consideraban que, bueno, que el mayor peligro para la coexistencia entre palestinos y israelíes era el islamismo radical, el ascenso de Hamas. Esto nos ha permitido descubrir la verdadera cara del gobierno israelí, y que Israel no ha renunciado a ese proyecto sionista. Y yo creo que no solo el gobierno, sino también la inmensa mayoría de la sociedad israelí, que es partidaria de la anexión de los territorios. El gran problema sigue siendo qué hacer con los palestinos. Es decir, y la única respuesta es la limpieza étnica. Hoy por hoy, en Gaza, Cisjordania, en lo que es el Estado de Israel, viven más palestinos que israelíes, que judíos israelíes. Luego, a pesar de que ese proyecto exitoso, ese proyecto sionista, a lo largo del tiempo se ha vendido como un proyecto exitoso, no ha conseguido resolver el principal problema, que es la cuestión de la coexistencia con el pueblo palestino. Eso por lo que fue asesinado Dehan, ¿no? El portavoz de Agudat Israel, porque quería llegar a un entendimiento, tender la mano a los palestinos, y esto representaba una amenaza existencial, y por eso fue asesinado por orden de una persona que después se convertiría en el segundo presidente de Israel, ¿no? Y hoy por hoy, después de un siglo exacto de ese asesinato, todavía Israel no ha alcanzado un consenso en torno a qué hacer con los palestinos, qué política adoptar con los palestinos, más allá de esa deshumanización, de esa criminalización, que pasa por encima de un hecho constatable, es decir, que los palestinos están allí y difícilmente van a marcharse de ese territorio. No lo han hecho a pesar de la Nakba del año 1948, a pesar de la Naksa del año 1967, a pesar de la segunda Nakba del año 2023. No tienen ninguna intención, porque están arraigados a su tierra. Ellos siempre hablan, que es un término que se ha mencionado en más de una ocasión en estas sesiones, del sumut, ¿no? De la resiliencia, y por lo tanto no van a tener fácil, ¿no? Que de motu propio esa población palestina abandone el territorio, a pesar, imaginemos, ¿no? La destrucción apocalíptica de la Franja de Gaza, sobre la cual han caído cerca de 200.000 toneladas de bombas. A pesar de que todos los hogares prácticamente han sido destruidos, pues el pueblo gazatí no tiene la menor intención de abandonar ese territorio, ¿eh? Luego, no ha resuelto, ¿no? El que es el nudo gordiano de la problemática, el gobierno israelí, ni de los diferentes partidos políticos, ¿no? ¿Qué hacemos con esos más de 7 millones de palestinos que viven en lo que era la Palestina histórica, del río al mar? Coexistimos con él, les tendemos la mano,
o imponemos un estado de apartheid donde los judíos tengan unos derechos y los palestinos se les nieguen los derechos políticos, ¿no? Entonces, bueno, es un debate, ¿no? Que probablemente en algún momento la clase política israelí, ¿no? Y sobre todo los sectores pues, de izquierdas tengan que emprender, ¿no? Pero hoy por hoy, desgraciadamente, el apoyo a Netanyahu y sus políticas es masivo, como hemos tenido que ver, ¿no? La oportunidad de ver en estas encuestas. Y hay pocas razones, desgraciadamente, para el optimismo y las voces como la de que hemos visto antes del periodista, ¿no? De Gideon Levy o de esta diputada, pues desgraciadamente siguen siendo minoritarias. Muchas gracias, Nacho. A ver si hay aquí alguien más que quiera participar. Este, aquí Charlene levantó la mano y a ver si ahorita alguien más se anima. Adelante, Charlene. Hola, sí, muy buenos días, muchas gracias. Yo quería preguntar justo sobre estas minoritarias voces que hay, como la que acabamos de ver ahorita de esta diputada. ¿Cuál es la posición que tienen en relación a los dos estados? Es decir, ¿empujan esta agenda o sea, es decir, cuál sería eventualmente lo que están proponiendo para pues, que Israel no sea el estado paria en el que se ha convertido? Esa Mm. sería, Ignacio, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más antes de que conteste el doctor Álvarez? Otra pregunta por ahí, ¿no? Bueno, mientras si quieres, querido Nacho, atender esa pregunta, por favor. Adelante. Claro, lo que vemos hoy en día sobre el terreno es que lo que se denominó en los años 90 el campo de la paz y que apoyó los acuerdos de Oslo, unos acuerdos que no hablaban de la solución de los dos estados, no lo olvidemos, hablaban de la división funcional, es decir, el viejo esquema laborista, es decir, el control del territorio quedaría en manos de Israel, mientras que la gestión de los asuntos administrativos quedaría en manos de una autoridad administrativa palestina, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina que se estableció en el año 93, ¿no? Cuando realmente se llegó a hablar, ¿no? De un posible Estado palestino, era la oferta laborista, ¿no? Sobre todo con Ehud Olmert, después también con Ehud Barak primero, ¿no? Del Partido Laborista en el año 2000, la negociación de Camp David, y después con Ehud Olmert, alguien que procedía del Likud, pero estaba en el Kadima, fueron, bueno, un estado de mínimos, un estado sin continuidad territorial, un Estado también sin soberanía, un Estado sin control de los recursos, es decir, una especie de protectorado, ¿no? ¿Protectorado por qué? Pues porque ese Estado se dividía en tres o cuatro porciones, a veces sin comunicarse entre sí, sin ningún contacto con los países árabes del entorno, estoy hablando sobre todo de Jordania, ¿eh? También se ha hablado alguna vez del esquema federal, ¿no? De una posible federación entre ambas riberas del Jordán, que sería un poco retomar, ¿no? Ese proyecto de Reino Árabe Unido que estableció el rey Abdallah I en el año 1950. Pero lo que se ofreció, ya digo, tanto el Partido Laborista como Kadima fue un estado de mínimos, ¿no? De hecho, ni tan siquiera tendrían el control del subsuelo, ni tampoco del cielo. Es decir, era una soberanía un tanto extraña, ¿no? Un tanto extraña la que proponían a los palestinos porque no podían ni tan siquiera controlar sus recursos. El agua, que es clave, ¿no? Para garantizar la viabilidad de un Estado palestino, no podía ser explotada por los palestinos. Lo que ha pasado en Gaza también tiene mucho que ver con los recursos palestinos. Recordemos que las prospecciones habían detectado una gran bolsa gasística en la costa de Gaza y según todas las proyecciones, esta podría garantizar, ¿no? La viabilidad de un Estado palestino. Es decir, podrían ingresarse al menos unos 5.000 millones de dólares al año, según esas proyecciones, de tal manera que el Estado podría ser viable, ¿no? En términos económicos, ¿no?
obviamente, ni a los partidos dentro del consenso sionista, y aquí hablo del Partido Laborista y también del Likud, no les conviene, ¿no? Un Estado palestino soberano, viable, y por lo tanto, bueno, esa solución de los dos estados, que sí que teóricamente defendió durante un tiempo el Partido Laborista, pues realmente era un estado muy de mínimos, un estado muy menguado, un estado sin soberanía. Y hoy por hoy es difícilmente viable, habida cuenta que esa política de hechos consumados, desarrollada por el Estado y los gobiernos de Israel durante las últimas décadas, pues la hacen completamente inviable, ¿no? Puesto que ya hemos dicho que casi hay 1 millón de colonos, viviendo entre 3,5 millones de palestinos en Cisjordania. Hay más de 200 colonias, casi todas las zonas B, no, perdón, casi todas las zonas C, que representan el 60% de Cisjordania, han sido vaciadas étnicamente en los últimos 2 años, ¿no? Se ha expulsado a la población, ¿no? Y a los beduinos que vivían en ese territorio, y estamos, yo creo que más cerca de una anexión, si no total, al menos parcial, de 2/3 partes de Cisjordania a Israel, que de esa solución de los dos estados, que ya digo, prácticamente solo apoya el partido Meretz, que no tiene representación parlamentaria, y una facción del Partido Laborista que tienen 3 escaños de 120, con lo cual es absolutamente inviable y no está hoy en día sobre la mesa ni en ningún tipo de negociación, y por supuesto tampoco la contempla el plan Trump, ¿no? Que ha impuesto un precario alto el fuego en la Franja de Gaza en las últimas semanas. Gracias, querido Nacho. Aquí hay dos participaciones más por parte de Alejandra Gutiérrez y también Concepción. Así en ese orden, si son tan amables. Muchas gracias. Hola, buenos días, doctor Álvarez Osorio. De verdad que la plática estuvo muy interesante. Yo sobre todo le quiero preguntar su opinión sobre si usted ve alguna esperanza que venga para Palestina desde los organismos internacionales, porque creo que pues mucho se habla sobre este agotamiento del modelo de Naciones Unidas, de por supuesto, ¿no? Quién domina este organismo, sobre todo a partir del Consejo de Seguridad, pero creo que tampoco debemos quedarnos como con estas reflexiones tan superficiales, ¿no? Sino hay que ir más allá y poder, pues, hasta cierto punto desentrañar qué se puede hacer desde Naciones Unidas. ¿Usted qué opina del papel de la ONU y también, por supuesto, de la Corte Penal Internacional? Si hay una esperanza o simplemente ese modelo se agotó y hay que buscar por otros lados, porque pues también hay voces dentro de Naciones Unidas que no debemos ignorar, ¿no? Está, por ejemplo, la gran labor de Francesca Albanese. Yo sé que es una persona simplemente en este monstruo que es Naciones Unidas, pero eso, ¿cuál sería su opinión? Sí, la verdad es que es también muy interesante, ¿no? Lo que planteas, Alejandra. Aprovecho a saludar a Erika, que creo que también estaba conectada en algún momento. Y bueno, es muy interesante, efectivamente. Yo creo que también, además de esa vuelta a las raíces coloniales de Israel, eh, también es importante tener en cuenta que el genocidio no ha salido gratis a Israel, ¿no? Hay un cambio de percepción de la imagen, un daño muy relevante a escala mundial de la imagen de Israel. Sabemos que hay una orden de arresto contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Galán, por parte de la Corte Penal Internacional. Sabemos también que hay una investigación por genocidio por el Tribunal Internacional de Justicia, la instancia judicial más relevante del sistema de Naciones Unidas. Y parece que todo esto lanza un mensaje de que la impunidad con la que estaba acostumbrada a actuar Israel, pues parece estarse acabando. Es cierto que sobre todo los países occidentales tienen una posición verdaderamente vergonzosa, lamentable, cómplice, incluida no solo Estados Unidos, sino también la inmensa mayoría de miembros de la Unión Europea, que han preferido mirar hacia otro lado. Ni tan siquiera se han adoptado las menores sanciones a Israel después de más de 70.000 muertos, la destrucción sistemática de la Franja de Gaza, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio.
el doble rasero evidente, ¿no?, que ha aplicado en el caso de la invasión rusa de Ucrania y la destrucción israelí de Gaza es palpable. Hay también un divorcio muy relevante entre las sociedades y sus gobiernos. Las sociedades se han movilizado muy activamente en muchos países europeos para protestar contra esta situación y al final muchos gobiernos no les ha quedado más remedio que adoptar medidas, ir mucho más allá de lo que hubieran deseado, ¿no? Pero realmente, mientras no haya un cambio, un giro de 180 grados de la posición, sobre todo de los países occidentales, ya sabemos que más de 150 países de las Naciones Unidas han reconocido al Estado palestino, pero ese reconocimiento simbólico tiene que ir acompañado de medidas enérgicas en términos de sanciones contra no solo Netanyahu y Galán, sino contra todos los dirigentes israelíes, ¿no?, que están detrás de esas matanzas, de esos crímenes que se han perpetrado en los últimos 2 años. Y por lo tanto la esperanza efectivamente es esa, ¿no?, que han despertado las sociedades de buena parte del mundo, de que hay un cambio de actitud hacia Israel, de que los tribunales están emprendiendo investigaciones y que esto podría obligar, ¿no?, a muchos gobiernos a cambiar, ¿no?, de actitud, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio yo creo que muy significativo y está claro, ¿no?, que marca un punto de inflexión a la impunidad tradicional que ha disfrutado. Yo creo que incluso yo creo que incluso el plan Trump para imponer un alto fuego en la región tiene mucho que ver, ¿no?, con esto, ¿no? Es decir, el plan Trump tiene mucho que ver con esto porque uno de sus objetivos, no digo el único, pero sí que uno de los objetivos es precisamente desactivar esas presiones crecientes por parte de la comunidad internacional y evitar que Israel se convierta en un estado paria, un estado aislado con sanciones, ¿no? Entonces, en ese terreno, por lo menos ha demostrado ser exitoso, ¿no? Porque buena parte de esas críticas, de esas condenas, prácticamente han desaparecido, ¿no? Por lo menos en Europa los medios de comunicación han dejado hablar de Palestina, del genocidio en Gaza, como si ya se hubiera solucionado. Incluso en muchos de los casos se habla de plan de paz, ¿no?, cuando en ningún caso es un plan de paz, en ningún caso habla de derecho internacional, en ningún caso habla de la solución de los dos estados, no habla tampoco de rendición de cuentas, sino es un parche, ya digo, para salvar al soldado Netanyahu y evitar que la presión internacional se intensifique y que se traduzca en sanciones fuertes contra el gobierno israelí. Muchas gracias, Nacho. Sigue Concepción y luego Jacqueline. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Me gustaría saber, bueno, justo hablar trayendo a colación, ¿no?, la pregunta anterior, para el resto del mundo siempre ha estado presente esta comparación, ¿no?, y esta contradicción entre el genocidio que están viviendo hoy en día los palestinos y el holocausto. Entonces, me gustaría saber cómo viven esta contradicción internamente en Israel. O sea, estos grupos extremistas abordan este tema, cómo lo utilizan en el discurso o cómo justifican esa diferenciación, ¿no? Ujú. Sí, muy interesante también. Bueno, ha salido recientemente un libro, al menos en España, ¿no? Ah, eh, que no he tenido la oportunidad de leer, ¿no?, pero se llama Ser judío tras la destrucción de Gaza. Escrito por un intelectual judío, ¿no?, que habla de cómo cambia, ¿no?, todo esto, ¿no?, de la noche a la mañana, pues la propia imagen, ¿no?, que tenían los propios judíos, ¿no? Se llama Narmin Sheikh, ¿no? No, a ver, perdón, el escritor se llama, no sé si estará ya en México, sí, Narmin Sheikh, me parece, o Amy Goodman, ¿no? Bueno, no lo tengo por aquí el nombre, ahora os lo busco, ¿no? Pero bueno, que es muy interesante, ¿no? Porque muchos de los grandes especialistas, sí, aquí lo veo. Peter, oh, se me ha quitado.
A ver, ¿dónde lo veo yo? Bueno, que Bernard. digo que es interesante, ya digo, porque, claro, muchos de los Peter Beinart, ¿no? Que es el editor de Jewish Currents, ¿no? De una revista, ¿no? Y acaba de sacar ese libro en inglés, ¿no? Se llama Ser judío después de la destrucción de Gaza, un ajuste de cuentas, ¿no? Fue publicado a principios de este año en Nueva York en inglés, ¿no? Y en español acaba de publicar una editorial que se llama Capitán Swing, al menos en España, no sé si también en México, ¿no? Y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque ya digo que buena parte de los grandes especialistas en el Holocausto son judíos, ¿m? Y muchos de ellos eran reticentes a hablar de genocidio, cuando se hablaba de la destrucción de la Franja de Gaza, sobre todo en los primeros meses, pero poco a poco han ido cambiando de posición, de actitud y han adoptado un enfoque muchísimo más crítico y finalmente han llegado a la conclusión de que efectivamente lo que está registrándose hoy en día es un genocidio. Ah, la Convención contra el Genocidio del año 1948 obliga a todos los países firmantes a tratar de evitar un nuevo genocidio. Con lo cual, la comunidad internacional debería haberse posicionado para evitar que Israel perpetrara, ¿no? Ese genocidio, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Eh, y bueno, tenemos que tener en cuenta lo que dice también el Estatuto de Roma sobre lo que es y no es un genocidio. Y ahí claramente habla de la intención o la voluntad de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, un grupo nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Una comisión independiente de Naciones Unidas ha considerado que de los 5 elementos constitutivos de delitos se han registrado en el caso de Gaza 4 de ellos. Simplemente con que se cumpla uno de ellos se está perpetrando un genocidio. Luego, pues parece evidente, ¿no? Que ya hay un consenso entre buena parte de los académicos especializados en la materia en que se dan las condiciones para hablar de genocidio. Buena parte de esas declaraciones que hemos visto de Nakba, de limpieza étnica, de la civilización contra la barbarie, de no hay inocentes en Gaza, de lo más ético y moral sería dejarlos morir de hambre, ¿no? Pues claramente son constitutivas de un delito de genocidio, ¿no? Y esto ya digo que implica un cambio relevante que yo creo que ese debate se ha empezado a abrir paso, sobre todo en los últimos meses, ¿m? Después de ese informe de Naciones Unidas, de la Comisión Independiente, después de que Naciones Unidas también decretase la situación de hambruna, es decir, que había una intención genocida por parte del gobierno israelí al no dejar pasar ayuda humanitaria desde la ruptura unilateral de la tregua que adoptó el gobierno de Netanyahu a principios del mes de marzo, ¿no? Entonces, mientras que en un primer momento podían existir a lo mejor ciertas dudas, yo creo que a la luz de la evolución de los acontecimientos, buena parte de los grandes especialistas en la materia han llegado a esa conclusión de que efectivamente el objetivo, la voluntad, la intención por parte del gobierno israelí es de perpetrar un genocidio. Gracias, Nacho. Ahora le toca, por favor, a Jacqueline. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por su presentación. Mi pregunta va más acerca de la oposición israelí. Si bien vimos que, bueno, efectivamente hay opositores sobre la manera en la que Netanyahu ha instrumentalizado este discurso de la seguridad nacional para, pues, sus propios objetivos políticos, ¿no? Para perpetuarse en el poder, lo cual ha terminado vulnerando inclusive más la seguridad nacional en Israel. Entonces, mi pregunta va más acerca de ¿habría alguna fuerza política relevante que se cuestionase no solamente eso, sino más allá, o sea, el origen mismo de la cuestión palestina, este establecimiento de un Estado judío como un ente colonial que cumple ciertas funciones geopolíticas para el bloque occidental? Porque como que no veo que se cuestione como que ese establecimiento de un Estado judío sobre tierra que pues ya tenía habitantes ahí, ¿sabe? Entonces, quería preguntar más acerca de si habría algún movimiento relevante que vaya más allá en su cuestionamiento Pero ¿hablas a nivel interno o a nivel internacional? a nivel interno. A nivel interno, no, Sí, sí, no sí. los hay. No los hay, hay un consenso sionista, ¿no? Es decir, el 80% de los partidos en la Knesset defienden ese consenso sionista, a excepción de algún partido ultraortodoxo y a excepción sobre todo de los partidos árabes y del Meretz,
que no tiene representación hoy en día, pero sí que las encuestas le dan representación en el caso de que hubiera unas elecciones, ¿no? Hoy en día. Entonces, no hay ningún tipo de reflexión, ¿no? Además, normalmente las personas que sobrepasan ciertas líneas rojas, ¿no? En torno a lo que estás mencionando sobre la esencia colonial del Estado de Israel o sobre la cuestión de si se está produciendo un genocidio o no se está produciendo, aquellas personas, ¿no? Que salen de ese consenso sionista eh, son rápidamente apartados, señalados y tachados, ¿no? De enemigos, ¿no? Ellos lo llaman los judíos que se odian a sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, son voces en el desierto. También ha salido recientemente un libro, ¿no? De un, de un académico y político, Margalit, ¿no? Un buen amigo, ¿no? Que ha sido también eh, concejal del partido de izquierdas Meretz en el Ayuntamiento de Jerusalén durante par de décadas, ¿m? Y que, bueno, constata esa inmensa soledad en la que se encuentran los israelíes, incluso, ¿no? Los que son sionistas, ¿no? Que denuncian las barbaridades que se han perpetrado, ¿no? Y la deshumanización sistemática de los palestinos, ¿no? Luego, desgraciadamente, hoy por hoy, aunque debería haberlo, yo creo que debería haberlo, pero desde en el seno de la sociedad israelí no hay ninguna autocrítica, ¿no? Que cuestione, pues, no la figura de Netanyahu, sino las políticas, ¿no? De Netanyahu que tienen un amplio consenso. Lo deseable, efectivamente, es que los hubiera, ¿no? Pero incluso esas voces críticas, muchos de ellos sabréis, ¿no? Que ha habido desde el 7 de octubre del año 2023, Israel no está ganando población, la está perdiendo. ¿M? ¿Quién está saliendo de Israel? Pues aquellos que no quieren una sociedad militarizada, un proyecto belicista, un programa de gobierno expansionista, de guerra permanente, de deshumanización del otro, de no tender la mano. Entonces, bueno, aquellas personas yo creo que consideran que no tiene vuelta atrás la situación actual y que Israel se dirige, ¿no? a su autodestrucción, ¿no? Como han dicho incluso algunos intelectuales y académicos y escritores, pues quienes no están dispuestos a oponerse a ese proyecto y que consideran que incluso su propia seguridad estaría amenazada, pues están saliendo del país. Sabéis que casi todos los israelíes tienen doble nacionalidad. Luego, pues es más fácil irte a Francia, es más fácil irte a Estados Unidos, es más fácil irte a México, a España, y evitar, ¿no? Caer en esa deriva belicista, expansionista y racista en la que está hoy en día inmerso Israel. Muy bien. Pues ha sido una retroalimentación también muy profunda, mi querido Nacho. Eh, Quisiera reiterar también ahí el comentario de la doctora Millán con respecto a que estamos en un momento social a nivel global de remonte de la derecha, de movimientos pseudofascistas y sobre todo también pues de una cultura política de la anulación del otro y de la deshumanización, de una crisis del diálogo, una falta de tolerancia también por la forma de pensar del otro y en el caso específico de Israel pues esto se manifiesta con estos grupos que están ahora en el gobierno cuyo discurso de odio se manifiesta a través de prácticas de exterminio y de limpieza étnica que ahora están catalogadas como genocidio por instancias internacionales, ¿no? Es un tiempo muy difícil que nos convoca a tomar de frente los desafíos de seguir documentando, hablando y argumentando lo más sólido posible sobre estas violaciones a los derechos humanos de palestinos, pero sobre todo también al derecho de tener una soberanía, ¿no? Y no solamente por ellos, sino con ellos y aprender de ellos también en el sentido de que han llevado un movimiento de resistencia durante más de 70 años y en la etapa actual pues estamos presenciando una de las formas más agudas de violencia y de prácticas de exterminio que en mi generación por lo menos no habíamos presenciado y que está siendo un shock muy fuerte y que se conecta con otras formas de exterminio en otras partes del mundo, como bien dijo la doctora Millán en América Latina.
Quisiera, si me permiten también mencionar que el texto que está haciendo el doctor Álvarez Osorio, que es Historia Mínima de Palestina, también surgió como parte de un conflicto interno que hubo también aquí en la Ciudad de México, en el Colegio de México, cuando en el contexto de los campamentos a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, varias universidades en América Latina interpelaron a las autoridades universitarias para cortar relaciones con las universidades israelíes, siendo el Colegio de México la única que en nuestra ciudad ha logrado cortar de tajo todos los convenios, pero por una suerte también de participación de la comunidad del Colegio de México, que entre las múltiples demandas que hubo era que solamente había una historia mínima, que era la de Israel, ¿no? Y que hay historias mínimas sobre diferentes temas. Es una colección de mucho prestigio en México, una de las más importantes del Colegio de México, pero que cuando aterrizaba en la región del Medio Oriente, pues veíamos un sesgo importante. Entonces, de ahí que el movimiento estudiantil abogara porque se hiciera una historia mínima de Palestina, y esa le tocó hacerla, la está haciendo el doctor Ignacio Álvarez Osorio, con lo cual también no es poca cosa, ¿no? Lo que está haciendo también el doctor, y también que se conecta con la fuerza de los estudiantes, particularmente, no solo del Colmex y de su colectivo, sino también de otras dependencias, sobre todo públicas, que es donde se ha dado con mucha fuerza este movimiento en México y en conexión con otros colegas universitarios y estudiantes universitarios en Latinoamérica. Y bueno, otro comentario para terminar mi participación, pues es comentarles también que efectivamente hay una importante puesta en escena por parte de universidades españolas y latinoamericanas para seguir hablando de Palestina, haciendo uso del espacio público de expresión que todavía tenemos. El día de antier acaban de cancelar en Francia una conferencia internacional de altísimo nivel que afortunadamente recuperó el Centro de Estudios Árabes, ahora se está llevando a cabo, pero que se había visto cancelada por una serie de presiones de grupos sionistas. Entonces estamos en una tensión muy fuerte. Ahora Palestina, la cuestión palestina, es un espacio en disputa, una serie de narrativas en disputa que no debemos de dejar, no solamente por una posición política propia, sino también por el propio respeto a nosotros mismos con respecto a los derechos humanos y a lo que queda de humanidad en este tiempo social tan agudo que estamos viviendo, ¿no? No sé si la doctora Millán quisiera decir algo antes de finalizar y de darle el agradecimiento formal al doctor Álvarez Osorio, querida doctora Márgara. Sí, bueno, animarnos entre todos para no salir muy, este, como bajoneados de esta sesión, ¿no? Creo que hay gente haciendo muchas cosas en muchos lugares del mundo para que esto pare. em, y pues tenemos que seguir con eso, ¿no? Con esa disciplina, digámoslo así, de la esperanza. Justo en Académicas con Palestina, que es parte de la convocatoria de este seminario, pues estamos insistiendo ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México y el rector, sí, para que se rompan todo tipo de convenios con las universidades. Hemos estado con las universidades israelitas, hemos estado además, pues, estudiando cómo, pues como lo acabas tú de mostrar aquí, Ignacio, cómo toda la sociedad israelí de alguna manera participa, tiene que ver, investiga a favor de esto que es el genocidio que estamos presenciando, ¿no? Tenemos todos los elementos para exigir que no haya convenios académicos con ninguna institución de Israel en el momento actual. Y pues seguimos en eso, ¿no? Creo que sí, justo el título de nuestro seminario, ¿no? El giro solidario implica también, pues, eh, seguir presionando. Yo creo que, como tú bien dijiste, la intervención de Trump fue así como decir, miren, ya, Estados Unidos decidió, mi gobierno, que además quiso ser Nobel de Paz, se lo dieron a otra, pues muy parecida a él, pero digamos,
este edulcoramiento, ¿no? Esta simulación de que ya paró la guerra cuando sabemos que se ha seguido matando familias enteras y bueno, que es brutal lo que estamos viendo. Entonces, pues nos toca sí seguir documentando, pero también salir a las calles y seguir exigiendo que esto pare, ¿no? Pues eso, nada más y muchísimas gracias, Ignacio. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todas y todos, especialmente a la doctora Millán, al doctor Garduño. Y efectivamente, ¿no? Esa historia mínima yo creo que era necesaria porque la que hay, ¿no? Hecha por un colega de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Del doctor Mario Schneiser, es una historia, bueno, desde la posición laborista, en la cual los palestinos o no aparecen o cuando aparecen es para responsabilizarles de su propio destino, para culpabilizarles. Y por lo tanto, yo creo que es necesaria una historia mínima que ponga el foco, ¿no? En el actor palestino que sistemáticamente ha sido silenciado, ¿no? A lo largo de las últimas décadas y sigue estando silenciado. Así que muchas gracias a todas y todos los que habéis aguantado tanto tiempo y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias, querido Nacho. Formalmente te agradecemos de corazón y extendemos la invitación para la próxima sesión que será, de acuerdo con nuestro calendario, el próximo jueves 27 de noviembre con el tema el cultiricidio en Palestina y la resistencia artística. Y esto a razón también de algunos comentarios que preguntaban sobre el papel de la literatura y el arte. Bueno, lo vamos a ver la siguiente sesión y va a estar presente la doctora Danae Fonseca de la Universidad de Ajá. Barcelona que va a estar por acá también. También les hago extensiva una invitación a una exposición que se llama Gaza y Destrucción en la Biblioteca del Colegio de México del 10 al 20 de noviembre. Y bueno, a las actividades de la Semana del Medio Oriente y Norte de África, donde también hay varias actividades sobre este y otros temas por parte de diferentes instituciones y sobre todo estudiantes que están participando en esa edición. Querido Nacho, muchas gracias. Querida doctora Millán, muchas gracias a todas y todas que están conectados y que nos están siguiendo desde hace meses. Les agradezco mucho su participación y espero verte pronto, querido Nacho, y darte un abrazo fuerte para actualizarnos y ver cómo van los diferentes proyectos. Tú sabes que aquí siempre tienes tu casa y también te quiere mucha gente, no solamente nosotros, sino también está la doctora Erika, el doctor Abundis, que conoces muy bien. En fin, siempre haciendo los lazos más fuertes entre colegas, pero también amigos. Gracias, Nacho. Un placer. Saludos a todos. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Aranza. Gracias.